Le confesó a su hijo que la habían despedido, y él la echó de la casa por ya no servir para nada. Pero ella acababa de heredar 8 millones de euros, y lo que hizo con ese dinero destrozó su ego. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Magdalena Arámbula se despertaba todos los días a las 5 de la mañana, sin necesidad de alarma. El cuerpo, ya acostumbrado a la rutina de décadas como maestra, se activaba solo. En la semioscuridad de la casa, caminaba descalza hasta la cocina y ponía a hervir agua para el café. Mientras tanto, sacaba del refrigerador el guisado que había preparado la noche anterior para que Marcos se lo llevara al trabajo. Ese día no era distinto. Mientras picaba jitomates con una precisión paciente, su mirada se perdía a través de la ventana, donde los primeros rayos de sol apenas despuntaban. La casa estaba en silencio. Un silencio pesado, como de esas casas donde el cariño no hace ruido, pero la indiferencia sí. Magdalena llevaba ya 10 años viviendo allí, en la casa de su hijo, desde que la tragedia la había dejado sola. El accidente automovilístico que le arrebató a su esposo y a su hija menor fue un golpe que jamás terminó de sanar. Solo quedó Marcos, su único hijo, y con él la esperanza de reconstruir un hogar, de sentirse útil otra vez. Por eso, cuando él le ofreció mudarse a su casa, recién casado con Viviana y esperando a su primera hija, no lo dudó. Pensó que sería bien recibida, que sus manos experimentadas serían un apoyo, no una carga. Durante años, Magdalena había hecho de todo. Cuidó a los nietos cuando eran pequeños, cocinó, lavó ropa, limpió, y nunca dejó de trabajar como maestra de primaria. Su sueldo, aunque modesto, lo compartía para pagar parte del súper, algunos recibos y hasta uniformes escolares. Ella no pedía nada a cambio. No lo necesitaba. O eso se repetía. Pero con el tiempo, la calidez inicial de Marcos y Viviana fue mutando en una cortesía distante. Viviana, siempre amable pero fría, nunca le habló con ternura. Era como si todo lo que Magdalena hiciera fuera apenas suficiente. Marcos, por su parte, se enfocaba en sus horarios, en el estrés del trabajo, en el pago de la hipoteca, y rara vez le preguntaba a su madre cómo se sentía o si necesitaba algo. El amor de Magdalena por sus nietos era lo único que le daba sentido. Sara, la mayor, tenía ahora 16 años, y Mateo 14. Ambos eran dulces con ella, aunque la adolescencia ya les robaba parte del tiempo y la atención. Aún así, Magdalena los acompañaba a la escuela cuando podía, les preparaba sus comidas favoritas y les dejaba dulces escondidos en sus mochilas con notitas escritas a mano. Te quiero mucho. No olvides sonreír hoy. Pero ese día, todo cambió. Esa tarde, al terminar la jornada escolar, la directora del colegio pidió hablar con ella en privado. Magdalena lo notó en sus ojos. No era una charla rutinaria. En la pequeña oficina, rodeada de diplomas y retratos de generaciones pasadas, la directora fue directa. Magdalena, esto no es fácil para mí, pero nos vemos obligados a hacer recortes. La Secretaría redujo el presupuesto y no podemos mantener el mismo número de plazas. Hemos decidido que este será tu último mes con nosotros. Magdalena sintió que el mundo se le venía abajo. No era solo un trabajo. Era su rutina, su propósito, su identidad. Había dado más de 35 años de su vida a esa escuela. Conocía a todos los alumnos. Había enseñado a hijos de exalumnos. Era parte de esos muros. Y de pronto, ya no. No dijo nada. Apretó el bolso contra su regazo, asintió en silencio y salió con dignidad. Pero al llegar a casa esa tarde, se encerró en su cuarto y lloró como hacía años no lloraba. No por la pérdida del empleo, sino por el miedo. ¿Qué pasaría ahora? Sabía que ya no estaba en edad de buscar otro trabajo. Sus ahorros eran mínimos. El único ingreso fijo era el de su hijo, y ella no quería ser una carga. Aunque, en el fondo, ya lo era. Lo había sentido en las miradas de Viviana, en los suspiros de impaciencia de Marcos cada vez que ella mencionaba el dinero. Decidió callar, fingir normalidad. Por días enteros mantuvo la rutina intacta. Preparaba comida, lavaba ropa, ayudaba con los niños, y salía por las mañanas fingiendo ir al trabajo. Caminaba por el parque o se sentaba en la banca de una iglesia cercana a leer, sin que nadie supiera. Se sentía como un fantasma dentro de su propia vida.
Su ánimo comenzó a decaer. Dormía poco, comía por compromiso. Se le olvidaban las cosas. Empezó a hablar sola, en voz bajita. Sara fue la primera en notarlo. «Abuela, ¿estás bien?», le preguntó una tarde mientras la ayudaba a pelar papas en la cocina. Magdalena le sonrió con dulzura. «Claro que sí, mi niña. Solo estoy un poquito cansada, nada más». Sara no insistió, pero se quedó inquieta. Mientras tanto, Marcos y Viviana no parecían notar nada. Para ellos, Magdalena seguía siendo parte del mobiliario funcional de la casa. Alguien que resuelve, que cuida, que cocina. No alguien que siente. Una noche, después de cenar, mientras los nietos subían a sus cuartos, Magdalena supo que ya no podía seguir callando. Marcos estaba sentado en el sofá, viendo su celular. Viviana recogía los platos sin decir nada. Magdalena se paró frente a su hijo, con las manos juntas y la voz temblorosa. «Marcos, necesito decirte algo». Él levantó la vista, sin entusiasmo. «¿Qué pasó, mamá?» «Me despidieron del colegio. Ya no voy a poder ayudarte con los gastos por un tiempo, pero en cuanto encuentre algo, veré cómo reponerlo». El silencio que siguió fue más cruel que cualquier palabra. Marcos frunció el ceño y se incorporó, molesto. «¿Cómo que te despidieron? ¿Y qué vamos a hacer con los gastos? Mamá, tú pagabas la mitad del súper, los útiles de los niños. ¿Y ahora qué? ¿Te vas a quedar aquí sin aportar?» «Marcos, solo necesito un tiempo. Estoy viendo qué hacer. Mamá, entiéndeme, tenemos nuestras propias responsabilidades. Esta ya no es tu casa. Si no puedes ayudar, entonces tal vez deberías buscar otro lugar. No es justo que Viviana y yo carguemos con todo». Viviana no dijo una sola palabra, ni una mirada de compasión. Solo siguió secando los platos como si esa conversación no le incumbiera. Magdalena no respondió. Su rostro no mostró enojo, solo tristeza. Una tristeza antigua, silenciosa, que se asomó por sus ojos como una lluvia lenta. Esa noche, encerrada en su cuarto, Magdalena comenzó a empacar algunas cosas en una maleta vieja que había guardado debajo de la cama. No sabía exactamente a dónde iría, pero sabía que no podía quedarse donde no era bienvenida. Guardó pocas cosas: un par de mudas de ropa, un álbum de fotos desgastado, unas cartas que su esposo le escribió cuando eran novios, y una caja pequeña de madera con los dibujos de sus nietos. Mientras lo hacía, las lágrimas corrían por su rostro sin control, pero en absoluto silencio. Como si ni siquiera su llanto mereciera ser escuchado en esa casa. El amanecer de ese lunes tenía un aire diferente. No porque el sol brillara más ni porque el cielo fuera más claro. Era distinto porque Magdalena, con una pequeña maleta en la mano y los ojos aún inflamados por el llanto, se despedía de lo que alguna vez pensó que era su hogar. No hubo abrazos. No hubo una despedida digna. Solo la mirada rota de su nieta Sara desde la escalera, conteniendo el llanto. «Abuelita, ¿de verdad te vas?», susurró Sara, con voz temblorosa. Magdalena asintió, forzando una sonrisa para no quebrarse frente a ella. «A veces, mi amor, uno necesita empezar de nuevo, aunque duela». Antes de que pudiera abrazarla, Viviana apareció detrás de la niña con los brazos cruzados. «Déjala, Sara. Es lo mejor». Ella ya tomó su decisión. La indiferencia de Viviana fue como un cuchillo en el pecho. Pero Magdalena ya no tenía fuerzas para discutir. Le acarició la mejilla a su nieta, le entregó una pequeña bolsita con dulces, y salió por la puerta sin mirar atrás. Cada paso le pesaba, pero también la liberaba. A veces, el silencio duele más que cualquier grito. El taxi la llevó a una pensión modesta en las afueras de la ciudad. No era un lugar elegante, pero tenía lo que necesitaba: una cama limpia, un baño propio, y un rincón donde pensar. La señora que atendía la pensión la recibió con amabilidad. «¿Por cuánto tiempo quiere quedarse?», le preguntó. «Un mes, por ahora», respondió Magdalena, entregando el dinero en efectivo con manos temblorosas. Ese cuarto se convirtió en su refugio. No tenía lujos: una cama de madera, una mesa pequeña y una silla junto a la ventana. Pero para Magdalena, era más de lo que sentía tener en la casa de su hijo. Allí podía respirar sin ser una carga. Aunque el silencio la acompañara, ya no era un silencio impuesto. Pasaba las tardes leyendo los mismos libros una y otra vez, mirando por la ventana como la gente iba y venía con prisa,
como si la vida no se detuviera para nadie. A veces escribía pensamientos en un cuaderno que llevaba consigo desde hacía años. Otras veces simplemente lloraba. Hasta que un día, el destino llamó, literalmente. Una mañana, la encargada de la pensión tocó la puerta de su habitación. «Señora Magdalena, tiene una carta certificada. Viene desde España». Al escuchar eso, Magdalena frunció el ceño. España. No tenía a nadie allá, al menos, no que recordara de inmediato. Abrió el sobre con manos nerviosas. Dentro había una carta formal, con membrete de un despacho de abogados de Madrid. Su corazón se detuvo por un instante al leer el nombre de quien firmaba, Luis Arámbula, su hermano mayor. Hacía años que no sabía de él. Décadas, incluso. Después de que él se fuera a Europa en su juventud, perdieron el contacto poco a poco. Las cartas se hicieron esporádicas, luego desaparecieron. Lo recordaba como un hombre alegre, de espíritu libre, diferente a ella, que siempre fue la hija obediente. La carta decía que Luis había fallecido recientemente y que, según su testamento, Magdalena era su única heredera. El despacho solicitaba su presencia o la de un representante legal para iniciar el proceso de traspaso de bienes. Magdalena se quedó sentada en la cama, con la hoja temblando entre sus dedos. No reaccionó con alegría ni sorpresa. Solo silencio. Un silencio tan profundo que se sentía como si el tiempo se hubiera detenido. No por el dinero, no por la herencia, sino por la ironía cruel del destino. Su hijo la había echado por no poder seguir pagando parte del súper. Y ahora tenía una fortuna en sus manos. Los días siguientes fueron un torbellino. Contactó a un abogado recomendado por la dueña de la pensión, un hombre mayor y discreto que, al revisar la documentación, confirmó lo impensado. La herencia ascendía a más de 8 millones de euros. ¿8 millones? Repitió Magdalena, con la voz rota. Sí, señora. Su hermano tenía propiedades, inversiones y cuentas que fueron muy bien administradas. Y según el testamento, todo es suyo. En lugar de celebrar, Magdalena se descompuso. No por avaricia, sino por el peso emocional de ese momento. Lloró durante horas en su habitación. No por la riqueza. Lloró por todo lo que había callado, por todo lo que había dado, y por cómo la habían tratado cuando no tenía nada. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Esa noche, frente al espejo, Magdalena se miró largo rato. No reconocía a la mujer frente a ella. Pero algo en sus ojos había cambiado. Ya no había solo tristeza. Había decisión. Con la ayuda de su abogado y una asesora financiera, Magdalena comenzó a planear. No quería lujos. No quería que el dinero la cambiara. Solo deseaba proteger el futuro de los que sí le importaban de verdad. La primera decisión fue para sus nietos. Compró 2 propiedades a nombre de Sara y Mateo, con una cláusula que establecía que solo podrían habitarlas o venderlas al cumplir los 21 años. También destinó fondos para sus estudios universitarios y redactó un documento legal para que, al cumplir los 30, cada uno heredara 1 millón de euros. Quiero que tengan libertad, pero también tiempo para aprender el valor del esfuerzo, le explicó al abogado. La segunda decisión fue aún más personal. Magdalena destinó 1 millón de euros a una fundación que trabajaba con mujeres mayores en situación de abandono y pobreza. Cuando firmó el cheque, sintió un alivio que no conocía. Ayudar a otras que, como ella, fueron desplazadas por quienes más amaban, era su forma de sanar. El resto del dinero quedó invertido de forma segura, con instrucciones claras de no permitir que nadie más, especialmente su hijo, tuviera acceso. No lo hizo por rencor, sino por justicia. Unos días después, Magdalena decidió salir. No para comprar ropa ni para cenar en un restaurante caro. Tomó un taxi y fue hasta la entrada de la escuela donde estudiaban Sara y Mateo. Se paró frente a la reja, a una distancia prudente, sin que nadie la notara. Observó con ternura cómo sus nietos bajaban del transporte escolar. Sara reía con una amiga. Mateo caminaba con los audífonos puestos. Ambos crecían rápido. Magdalena se quedó ahí un buen rato, abrazando una pequeña bufanda tejida por su nieta, y sonrió con melancolía. No importa que no me vean, susurró. Ellos saben quién soy. Y aunque no pueda estar cerca, voy a cuidar de ellos desde donde esté. Mientras regresaba a la pensión,
sentada junto a la ventanilla. El sol le daba en la cara. Magdalena cerró los ojos por un momento y respiró profundo. En su mente, una frase clara emergió como una promesa. Jamás volveré a rogarle a nadie por un plato de comida. Pero por ellos, lo daré todo en silencio. Y así, en ese silencio que antes la aplastaba, ahora encontró fuerza. Porque había aprendido que, incluso en el abandono, aún podía florecer algo hermoso, si uno tenía la dignidad intacta. En casa de Marcos, la vida transcurría entre rutinas apuradas y silencios incómodos. Desde la partida de Magdalena, la atmósfera había cambiado, aunque nadie lo decía en voz alta. Sara hablaba menos. Mateo se encerraba más tiempo en su cuarto. Y Viviana, aunque intentaba actuar con normalidad, no podía evitar las miradas reprobatorias de su hija cuando hablaba de la decisión difícil pero necesaria que habían tomado. Marcos, por su parte, mantenía una fachada de serenidad. Seguía levantándose temprano, yendo a la oficina y cumpliendo sus obligaciones, pero algo en su interior se revolvía. No era remordimiento. Al menos no todavía. Era más bien una incomodidad sorda, un eco persistente que le recordaba que su madre se había ido con una maleta, y sin mirar atrás. Un jueves cualquiera, mientras tomaba un café con un viejo amigo del trabajo, ese eco se transformó en una campana ensordecedora. Oye, ¿es cierto que tu mamá anduvo haciendo movimientos fuertes en el Banco Santander de la zona norte? Preguntó el amigo, sin malicia. Dicen que alguien retiró una suma grandísima hace unas semanas. Un asesor que conozco me dijo que había visto a una señora mayor, muy distinguida, firmando unos papeles. ¿No era ella? Marcos se tensó de inmediato. ¿Mi mamá? No creo, no tiene dinero. Vive en una pensión, apenas con lo justo. Pues si no es ella, se parece mucho, dijo su amigo encogiéndose de hombros. Oye, ¿y si fue? ¡Qué sorpresa! ¿No? Marcos no respondió. Pero su mente ya estaba en llamas. Esa noche, no pudo dormir. Dio vueltas en la cama hasta que Viviana, molesta, encendió la lámpara. ¿Qué tienes? Pareces poseído. Marcos se sentó al borde de la cama, con el rostro endurecido. Un amigo me dijo que vio a mi mamá en el banco, firmando documentos. Dicen que fue un movimiento millonario. ¿Te imaginas? Viviana, que nunca había disimulado su antipatía por Magdalena, frunció el ceño. ¿Cómo que millones? ¿De dónde va a sacar tu madre esa cantidad? No lo sé, pero voy a averiguarlo. Lo hizo al día siguiente. Consultó registros públicos, rastreó movimientos notariales, hizo llamadas incómodas. Y cuando finalmente ató cabos, sintió que la sangre le hervía. Era verdad. Magdalena había recibido una herencia multimillonaria desde España. Lejos de sentirse feliz por ella, Marcos se sintió traicionado. En su cabeza, su madre le había ocultado algo importante, le había mentido. No le importó que él mismo la hubiese echado con frialdad semanas atrás. No pensó en el dolor que le había causado. Solo veía una oportunidad que, desde su perspectiva, le había sido negada. «Soy su hijo», gritó, fuera de sí. «Tengo derecho a esa herencia». Viviana, sentada frente a él, lo miraba con frialdad calculada. «Claro que tienes derecho. Eres su único hijo. Legalmente, eso debería contar». «¿Tú crees?», preguntó él, buscando una afirmación. «Yo creo que si no lo reclamas, estarías dejando pasar lo que te corresponde. ¿O acaso vas a dejar que ella reparta todo como si tú no existieras?». Las palabras fueron como leña al fuego. El orgullo herido de Marcos y la codicia que crecía en su interior se unieron en un mismo impulso. Esa misma semana, redactó una carta dirigida a su madre. No contenía afecto ni disculpas, solo un reclamo directo. «Me parece injusto que hayas decidido ocultarme la herencia de mi tío. Como hijo único, tengo derecho a una parte de ese dinero. No estoy pidiendo caridad, sino lo que legalmente me corresponde. Espero que podamos resolver esto sin necesidad de acudir a otras instancias». La envió sin pensarlo 2 veces. Cuando Magdalena la recibió, su cuerpo tembló al leer cada línea. No de miedo, sino de tristeza. No le sorprendía, pero le dolía. A pesar de todo lo vivido, de todo lo que había callado, aún esperaba, en lo más profundo, que su hijo pensara en ella como madre, no como un cajero automático. No respondió, pero instruyó a su abogado para que se encargara del asunto.
Y él fue claro. Don Marcos, usted no tiene ningún derecho legal sobre la herencia. La fortuna fue dejada exclusivamente a nombre de su madre, y ella tiene completa autonomía sobre su uso y destino. No existe obligación alguna de compartirla con usted. Esa respuesta lo enfureció aún más. Entonces la voy a demandar, gritó en su sala, golpeando la mesa con el puño. No me va a dejar fuera como si no fuera su hijo. Viviana asintió en silencio, sin detenerlo. El proceso fue breve, pero humillante. Marcos presentó la demanda con la seguridad de quien cree tener la razón por el solo hecho de ser hijo. Pero el sistema fue claro, no había violación de derechos, no existía obligación legal de compartir una herencia. Magdalena era la única titular de ese dinero. Punto final. La jueza fue incluso más severa de lo que Marcos esperaba. Usted no solo carece de fundamento legal, le dijo, sino que demuestra una falta de ética preocupante. Esta corte no puede forzar a una madre a darle dinero a un hijo adulto, menos aún después de que él mismo la echó de su hogar. El fallo se volvió un pequeño escándalo local. Vecinos, amigos y compañeros de trabajo comenzaron a comentar. ¿Supiste lo de Marcos? Demandó a su propia madre por dinero, decían en los pasillos del trabajo. ¡Qué vergüenza! Si mi mamá estuviera viva, yo no le pediría ni un peso, y menos la correría de la casa, comentaban otros. Incluso sus hijos, en especial Sara, empezaron a mirarlo con otros ojos. Marcos, lentamente, comenzó a darse cuenta del tamaño de su error. No solo había perdido una batalla legal, había perdido el respeto de su entorno, y quizá algo más valioso aún, el respeto por sí mismo. Magdalena, por su parte, recibió la noticia del fallo en silencio. No sonrió, no celebró, solo suspiró profundamente, con una mezcla de alivio y resignación. Aquello no la enorgullecía, pero era necesario. Por primera vez, alguien, la ley, le había dicho que no estaba equivocada por defender su dignidad. Días después, decidió que necesitaba aire. Lejos de la pensión, lejos del escándalo, lejos de cualquier dolor que aún le rondara el pecho. Entró a una agencia de viajes y pidió algo que jamás había imaginado pedir. Quiero un crucero por Europa. Uno bonito, con paisajes, libros y silencio. La agente de viajes la miró con sorpresa. ¿Usted sola, señora? Sí, sola, respondió Magdalena con una sonrisa tranquila. Es justo lo que necesito. Un par de semanas más tarde, Magdalena subía a bordo de un crucero elegante con destino al Mediterráneo. Llevaba un vestido ligero, su cuaderno de notas, y un par de libros en su bolso. Mientras el barco zarpaba, se apoyó en la barandilla de la cubierta y cerró los ojos. Sintió el viento en el rostro, el crujir del mar, y la sensación liberadora de dejarlo todo atrás. Por primera vez en muchos años, no se sentía ni madre, ni maestra, ni cuidadora. Se sentía simplemente Magdalena. Y eso era más que suficiente. El mar se extendía ante ella, infinito y sereno. Atrás quedaba el dolor. Adelante, todo lo nuevo. El aire del mar le acariciaba la cara como si quisiera decirle: ya puedes descansar. Magdalena, apoyada en la barandilla del crucero, cerró los ojos y dejó que el viento cálido del Mediterráneo la envolviera. No recordaba la última vez que se sintió así, ligera, sin culpas, sin exigencias, sin una lista interminable de cosas que debía hacer por los demás. Por primera vez en muchos años, solo era ella y el mar. Durante los primeros días del crucero, se dedicó a hacer lo que siempre había postergado: leer por horas sin interrupciones, saborear lentamente los platillos que nunca se había permitido probar, y mirar el atardecer sin sentir que perdía el tiempo. Caminaba por los pasillos del barco como si flotara, sin nadie que le preguntara a qué hora estaría lista la comida o si ya había planchado las camisas. Una mañana cualquiera, mientras hojeaba un programa de actividades, notó que habría una pequeña conferencia sobre arte renacentista en una de las salas del segundo piso. No era una gran conocedora, pero algo en el título le llamó la atención: la belleza madura de la luz y la sombra. Le pareció poético, apropiado para ella. Llegó puntual y se sentó discretamente en la tercera fila. La sala no estaba llena. Unos cuantos pasajeros, todos mayores, escuchaban atentos a un profesor italiano de voz suave que hablaba de Botticelli y Caravaggio. Magdalena anotaba algunas frases en su cuaderno cuando, de pronto,
sintió una presencia a su lado. ¿Le molesta si me siento aquí?, preguntó una voz masculina, cálida y educada. Magdalena levantó la mirada y vio a un hombre alto, de cabello completamente blanco, bien peinado, con lentes de marco delgado y una sonrisa que parecía recién salida de una novela. Vestía con sobriedad, pero con elegancia. Tenía los modales de otra época. «Claro que no, tome asiento», respondió ella, con una sonrisa tímida. Así conoció a Santiago Ferrer, un viudo de 72 años, originario de Mérida, amante del arte y los viajes. Había estado en más de 20 cruceros, según le contó durante la charla posterior a la conferencia. Él hablaba con una serenidad que no intimidaba, sino que envolvía. Magdalena no se sintió juzgada, ni medida, ni evaluada. Solo escuchada. En los días siguientes, comenzaron a coincidir con más frecuencia. Una tarde en la cafetería del barco, otra en una cata de vinos italianos, otra noche en una función de cine al aire libre. Siempre con palabras amables, con gestos sutiles, sin intenciones apresuradas. ¿Y qué hace una mujer tan interesante sola en un crucero como este?, le preguntó Santiago una tarde, mientras compartían un postre de limón bajo el toldo de la cubierta. Magdalena respiró hondo antes de responder. Digamos que estoy reencontrándome. Durante mucho tiempo me olvidé de mí. Ahora estoy tratando de recordar quién era antes de ser madre, esposa, maestra, ama de casa. Antes de que todo se rompiera. Santiago asintió, comprensivo. Yo también perdí cosas. Mi esposa falleció hace 5 años. Mis hijos, digamos que me volvieron invisible. Hago estos viajes porque aquí no soy el papá que estorba, sino un hombre que todavía tiene ganas de vivir. Esa frase la tocó profundamente. Magdalena comprendía cada palabra. Cada encuentro con Santiago se volvía más esperado. No por necesidad, sino por el placer simple de compartir. Caminaban juntos por los puertos donde desembarcaban, visitaban museos y mercados, probaban panecillos locales y hablaban de todo, de libros, de cocina, de música, de sus nietos, de sus miedos, de las veces que se sintieron olvidados por el mundo. Santiago tenía un sentido del humor que la hacía reír con soltura. Y Magdalena, que había aprendido a medir sus palabras para no incomodar, descubría con él el gozo de hablar sin filtros. Una noche, en una cena temática de gala, Santiago la invitó a bailar. Magdalena dudó. Hacía años que no se paraba en una pista. «Estoy oxidada», bromeó. «Yo también», respondió él. «Así que estamos parejos». Y bailaron. Torpemente al principio, pero pronto con una sincronía que no era del cuerpo, sino del alma. Se miraban a los ojos sin decir nada. No era un amor joven, ni un amor urgente. Era un amor que sabía esperar, que no necesitaba promesas eternas ni frases hechas. Un par de días antes de que el crucero llegara a su destino final, Santiago la invitó a subir a la terraza privada del nivel superior del barco. La noche estaba clara, el cielo lleno de estrellas, y una suave brisa los acariciaba. Magdalena llevaba un chal azul marino sobre los hombros y el cabello suelto. Santiago sostenía 2 copas de vino. «No quiero asustarte ni ser imprudente», le dijo con voz suave. «Pero necesito decirte algo». Magdalena lo miró, en silencio. «No te prometo juventud. No te prometo una vida sin achaques, ni bailes sin dolor de rodillas. Pero te prometo una vejez digna, compartida, y con ternura. Si tú me lo permites». Magdalena sintió un nudo en la garganta. Nadie le ofrecía ternura desde hacía años. Siempre era ayuda, compromiso, obligación. Y ahí estaba, frente a ella, un hombre que no quería cargarla ni salvarla, solo acompañarla. Las lágrimas le rodaron por las mejillas sin que pudiera detenerlas. No de tristeza, sino de gratitud. Asintió lentamente, sin palabras, y le tomó la mano. Esa noche no se dijeron más. Solo se quedaron así, en silencio, viendo el mar como 2 sobrevivientes que, contra todo pronóstico, habían encontrado tierra firme en el corazón del otro. La última noche del crucero, hubo una fiesta de despedida en la cubierta principal. Luces suaves colgaban sobre las mesas, la orquesta tocaba boleros, y las parejas bailaban bajo las estrellas. Magdalena y Santiago también lo hicieron. Con pasos lentos, pero llenos de emoción. Se movían al ritmo de Contigo aprendí, y en sus rostros había una luz que no venía de las lámparas,
sino de adentro. Algunos pasajeros los miraban con una sonrisa. Una señora les dijo al pasar: «Ustedes me devuelven la fe en el amor». Ellos solo sonrieron. No necesitaban explicaciones. Habían vivido demasiado para perder tiempo en explicarle al mundo lo que habían encontrado. Cuando terminó la noche, y Magdalena volvió a su camarote, se sentó en la orilla de la cama y miró su reflejo en el espejo. Se veía distinta. No más joven, pero sí más viva. Como si una parte suya que estaba dormida hubiera despertado. «Gracias, vida», susurró, «por no olvidarte de mí». Y así, bajo el cielo estrellado de un barco que cruzaba el mar, dos almas maduras se descubrieron. No como un final feliz, sino como un nuevo comienzo que ya no creían posible. El sol acariciaba suavemente los techos de teja roja, y el aroma a mar se colaba por las ventanas abiertas de la nueva casa. Magdalena observaba en silencio desde la galería, con una taza de café entre las manos, mientras Santiago, con una gorra de lino y unos lentes para leer, regaba las bugambilias que recién habían plantado juntos. Era un hogar pequeño, pero rebosante de paz. Lo habían comprado a pocos minutos de la costa, en un pueblito colorido y tranquilo, donde los vecinos se saludaban por su nombre y los días parecían alargarse con lentitud benigna. Tenía un jardín que se extendía en desnivel hasta un muro bajo de piedra, una biblioteca con estantes que olían a madera fresca, y una cocina cálida donde cada mañana comenzaba con pan tostado, risas suaves y conversaciones sin prisa. Para Magdalena, era más que una casa, era un refugio. Un espacio sin exigencias ni reclamos, donde no era la madre sacrificada ni la abuela funcional. Era ella, solo ella. Y Santiago, con su paciencia generosa y su sentido del humor ligero, no necesitaba que ella llenara silencios ni escondiera tristezas. Solo le pedía que viviera, a su ritmo, a su manera. Cada rincón de esa casa hablaba de ambos. Los cojines bordados con frases de escritores mexicanos, los libros de recetas antiguas junto a los tratados de historia del arte, el perchero de madera con dos sombreros colgados. No eran lujos lo que los unía, sino la sencillez compartida. El sabor del mango con chile en la terraza, las caminatas al atardecer con sandalias y sombreros de palma, las noches con boleros en la radio y vino tinto en copas desiguales. «Nunca imaginé empezar de nuevo a los 70», le dijo Magdalena una noche mientras lo observaba dormir en el sillón, un libro abierto sobre el pecho. «Pero aquí estás tú, y aquí estoy yo». Mientras tanto, a cientos de kilómetros, la casa de Marcos no era más que una sombra gris. Tras el escándalo mediático por la demanda fallida y las críticas de amigos y colegas, Viviana comenzó a tomar distancia. Ya no compartían cenas, ni salidas, ni conversaciones. Se había convertido en una compañera silenciosa, pero no por respeto, sino por resignación. Marcos, aislado en su oficina o frente al televisor, evitaba mirarse al espejo. Porque cada vez que lo hacía, lo único que veía era el rostro de un hijo ingrato. Algunas noches, cuando no podía dormir, se sorprendía recordando cosas que creía olvidadas. Los abrazos de su madre al regresar del colegio, las canciones que le cantaba para dormir, los guisos que le preparaba cuando estaba enfermo. Recordaba cómo ella le había enseñado a leer, cómo celebró su primer empleo, cómo lloró de emoción el día que se casó, y cómo él la había expulsado sin un ápice de compasión. Esos recuerdos lo golpeaban sin aviso. Se sentía ridículo, pequeño, miserable. Un día, al revisar el escritorio de Sara buscando un cable para cargar su celular, encontró algo inesperado, una hoja impresa, con un texto cuidadosamente doblado. Era una carta, de su hija, dirigida a su abuela. El corazón le dio un vuelco. Dudó, pero la curiosidad venció. La leyó. No era una carta cualquiera, sino una confesión llena de cariño y nostalgia. «Abuelita, me alegra saber que estás bien. Te extraño cada día. Papá no sabe que seguimos escribiéndonos, pero yo nunca estuve de acuerdo con lo que pasó. Espero conocerte más cuando sea mayor. Me alegra que estés feliz. Ojalá él algún día lo entienda. Te quiere mucho, tu Sara». Marcos se sentó en la cama, la carta temblando en sus manos. Se sintió más solo que nunca. Y por primera vez, entendió que había algo más importante que el dinero o el orgullo, el amor que había perdido por necedad. Pasó varios días sin saber qué hacer. Hasta que una mañana, sin planearlo mucho,
Tomó un cuaderno y comenzó a escribir. No una carta larga. No una excusa. Solo unas líneas. Lo justo. Lo sincero. Mamá, no sé si esto pueda reparar algo, pero siento que debo intentarlo. No quiero hablar de dinero, ni del pasado. Solo decirte que me equivoqué. Te lastimé, y lo sé. Si algún día quisieras verme, estaré dispuesto a ir a ti. Sin condiciones. Sin reproches. Solo como tu hijo. Marcos. La metió en un sobre, buscó la dirección que había escuchado mencionar a Sara en una conversación telefónica, y la envió. Después de hacerlo, no durmió bien en una semana. Magdalena recibió la carta una tarde mientras Santiago preparaba café de olla con canela y clavo. Reconoció la letra apenas abrió el sobre. Su pulso se alteró, sus ojos se aguaron. Leyó cada palabra en silencio, luego volvió a leerla. Y luego una vez más. No sintió rabia. No sintió alivio. Sintió muchas cosas a la vez: dolor, ternura, decepción, esperanza. Pero sobre todo, una mezcla rara de comprensión y distancia. El hijo que la echó no era el mismo que ahora pedía perdón. Pero ella tampoco era la misma mujer que se fue con una maleta al hombro. Santiago notó su expresión y no preguntó. Solo le ofreció una taza humeante y se sentó a su lado. Magdalena le tomó la mano. «Es de mi hijo, quiere verme». «¿Y tú?», preguntó él, con suavidad. «Yo, creo que es hora. Pero esta vez será en mis términos». Esa noche, Magdalena escribió su respuesta. Una carta breve, elegante y firme. «Marcos, gracias por escribir. No te odio. Nunca pude. Pero tampoco olvido. Si realmente deseas hablar, puedes venir. Pero no quiero reproches ni justificaciones. Solo quiero que me mires como lo que soy, tu madre. Estaré aquí, cuando decidas venir. Magdalena». Pasaron solo 4 días. Un viernes al mediodía, el timbre de la casa sonó. Santiago abrió la puerta. Marcos estaba ahí, con una camisa arrugada, ojeras profundas y una mirada rota. No llevaba maletas ni regalos. Solo un rostro humillado y unas manos vacías. «Buenas tardes. ¿Magdalena está?» «Sí», respondió Santiago, con cortesía tranquila. «Pase». Marcos entró y recorrió con la mirada aquel hogar nuevo, tan distinto al que había compartido con ella. Todo olía a paz. Magdalena apareció desde la cocina. Llevaba una blusa blanca y una falda larga de lino. No se apresuró. Solo caminó hacia él con la calma de quien ya no le teme al pasado. Se miraron. Por un instante, ninguno dijo nada. Era como si los años se comprimieran en ese cruce de miradas. Hasta que Magdalena abrió los brazos. Marcos no pudo más. Corrió hacia ella y se hundió en su pecho como un niño. Lloró sin palabras, con el alma, como solo llora quien ha perdido algo precioso y, de pronto, lo encuentra, aunque no lo merezca. Ella lo abrazó fuerte. No dijo nada, solo lo sostuvo. Y así, en ese abrazo largo y silencioso, una madre volvió a hacerlo, no por obligación, sino por elección. Porque a veces, el amor verdadero no necesita condiciones. Solo valentía para volver a empezar. Las semanas siguientes al reencuentro no fueron fáciles, pero sí necesarias. Marcos visitaba la casa de Magdalena cada 3 días. Al principio, las charlas eran breves, incómodas. Hablaban del clima, de los árboles que crecían en el jardín, de alguna receta nueva que Santiago había preparado para almorzar. Pero poco a poco, sin que nadie lo forzara, el silencio entre madre e hijo comenzó a transformarse en un puente. Magdalena no le exigía respuestas. No le echaba en cara lo vivido. Se limitaba a estar presente, a escuchar cuando él decidía hablar. Y cuando no hablaba, ella simplemente compartía su compañía mientras ambos caminaban lentamente por los senderos floridos del jardín. Era en esos paseos donde comenzaban a brotar las memorias. ¿Te acuerdas de cuando jugabas con la manguera y me empapabas toda la ropa limpia?, le dijo una tarde Magdalena, con una sonrisa traviesa. Marcos bajó la mirada y asintió con una sonrisa tímida. Y tú decías que no me ibas a hablar en todo el día, pero a los 5 minutos ya estabas preparándome agua de horchata. Nunca me duró el enojo contigo, susurró ella. Ojalá yo tampoco hubiera sido tan duro, respondió él, con los ojos húmedos. Fue en ese momento que supo que era hora de decirlo. Una tarde templada, mientras Santiago arreglaba unos libros en la biblioteca, Marcos pidió hablar con su madre a solas en la terraza.
Se sentaron frente a frente, con una jarra de limonada entre ambos y el sonido de los pájaros como música de fondo. Mamá, sé que te pedí perdón el día que vine, pero siento que aún no te he dicho todo lo que debo. Magdalena lo miró sin interrumpir. Fui un necio. Te traté como si fueras un estorbo. Pensé más en el dinero que en ti. Como si todo lo que habías hecho por mí no contara. Me dejé llevar por el orgullo, por la avaricia, y te fallé. Sé que no merezco que me hayas abierto las puertas de nuevo. Ella respiró hondo. Le tomó las manos. No tienes que convencerme, Marcos. Yo lo sé. Pero también sé que el verdadero arrepentimiento no grita, se demuestra. No vengo por dinero, añadió él de inmediato. No me interesa ni un solo peso. Solo quiero volver a sentarme contigo a tomar café. Quiero que mis hijos vean lo que realmente vale una familia. Si tú me dejas, claro. Magdalena lo observó con ternura y, por fin, habló con el corazón. No te daré nada de lo que heredé, dijo, sin dureza. Porque si lo hiciera, volverías a confundirte. No por maldad, sino porque aún estás aprendiendo. Pero si te doy algo más valioso, mi confianza, si sabes cuidarla. Marcos asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Gracias, mamá. Solo quiero que me vuelvas a invitar a tu mesa. Nada más. Con el paso de los días, Sara y Mateo comenzaron a visitar la casa con más frecuencia. Magdalena los recibió con los brazos abiertos, y para su sorpresa, ambos se encariñaron rápidamente con Santiago. Él les contaba anécdotas de sus viajes, les recomendaba libros, les enseñaba a preparar pasta casera. Sara le dijo en broma que era su nuevo abuelo honorario, y Santiago, con lágrimas en los ojos, respondió que nunca le habían hecho un regalo tan bonito. La casa comenzó a llenarse de sonidos que Magdalena creía perdidos, carcajadas, pasos corriendo por el jardín, conversaciones espontáneas en la cocina, discusiones sobre qué película ver en la noche. Era como si la vida hubiera decidido regresar. Pero esta vez, sin exigencias ni cargas. Solo con amor auténtico, sin condiciones. Cada viernes, organizaban una comida familiar. Nada lujoso, pescado fresco, tortillas hechas a mano, arroz con plátano, ensalada de mango y agua de Jamaica. Se sentaban todos en una mesa larga de madera bajo la sombra de un árbol florido. Magdalena miraba a su alrededor y sentía que, finalmente, había logrado algo más grande que cualquier herencia. No una familia perfecta, pero sí una familia real, reconstruida, curada. Una mañana cualquiera, mientras ordenaba unos papeles con Santiago, Magdalena sintió la necesidad de dejar algo más allá del dinero. Algo que quedara cuando ella ya no estuviera. Algo que hablara por ella cuando ya no pudiera hablar. Santiago, quiero escribirles una carta a mis nietos. Pero no cualquier carta. Una que no se abra sino hasta que ellos cumplan 30 años. ¿Y qué quieres dejarles? Preguntó él. Algo más que dinero. Palabras que les sirvan. Verdades que les duren toda la vida. Santiago asintió con una sonrisa. Entonces escríbela. Yo la guardaré como un tesoro. Esa tarde, sentada frente a la máquina de escribir antigua que habían comprado juntos en un mercadito, Magdalena comenzó a redactar. Queridos Sara y Mateo, si están leyendo esto, significa que ya cumplieron 30 años. Para entonces, espero que sean personas fuertes, honestas y compasivas. Y si no lo son aún, nunca es tarde para empezar. Les dejo una herencia. Pero quiero que entiendan que ese dinero no es una recompensa. No es un premio. Es una herramienta. Lo importante no es lo que reciban, sino lo que hagan con ello. Yo viví muchas cosas. Fui amada y olvidada. Fui madre, maestra, esposa, abuela. Y durante muchos años, sentí que nadie veía lo que hacía por los demás. Pero aprendí que el amor que se siembra sin esperar nada a cambio, es el que más florece. No permitan que el dinero les robe la humildad. No crean que el valor de una persona se mide en cuentas bancarias. Valoren la lealtad, la bondad y la dignidad. Eso es lo único que verdaderamente se hereda de corazón. Y recuerden, el amor verdadero nunca exige. Solo acompaña. Con todo mi cariño. Su abuela Magdalena. Santiago la ayudó a sellar el sobre y lo guardaron juntos en una caja fuerte, con instrucciones legales para que se entregara llegado el momento. Magdalena sintió un alivio inmenso. Como si con cada palabra escrita hubiera soltado un pedazo de dolor antiguo.
Un sábado por la tarde, toda la familia se reunió de nuevo. Sara y Mateo ayudaban a poner la mesa. Santiago encendía unas velas aromáticas. Marcos cortaba limones mientras Magdalena preparaba su ya famosa ensalada de nopales. La mesa estaba lista en el jardín, decorada con flores frescas y servilletas de colores. Todos rieron, brindaron con agua de tamarindo y compartieron anécdotas. Incluso Marcos contó una historia de cuando se cayó del árbol de chico, y todos soltaron una carcajada. Magdalena miró a su alrededor. Tomó la mano de Santiago con delicadeza. Sintió que el corazón, por fin, estaba en calma. Miró al cielo, azul y despejado. Cerró los ojos por un momento. Y en voz baja, apenas audible, susurró: «Gracias, vida, por darme otra oportunidad». Y así, sin lujos ni discursos, el amor verdadero se heredó. No en monedas ni títulos, sino en gestos, palabras y perdón. Porque a veces, el mayor legado, es sanar lo que parecía roto para siempre. Esta historia nos recuerda una verdad profunda que muchas veces olvidamos. El amor no se mide por lo que alguien aporta económicamente, sino por todo lo que da desde el alma. Magdalena fue una madre silenciosa, una mujer que entregó su vida entera a su familia sin esperar nada a cambio. Pero cuando dejó de ser útil, fue descartada por quienes más deberían haberla cuidado. Sin embargo, lo que parecía una tragedia marcó el inicio de su renacimiento. Porque a veces, el dolor tiene el extraño poder de revelarnos nuestra verdadera fuerza. Magdalena descubrió que no necesitaba la validación de su hijo para saberse valiosa. Y que, incluso después de tanto abandono, podía volver a construir, a amar y a perdonar. La fortuna que recibió no solo le cambió la vida en lo material, sino que le dio las herramientas para sanar y también para enseñar. Magdalena no usó el dinero como castigo, sino como una lección de amor con dignidad. Protegió a sus nietos, ayudó a otras mujeres, y eligió no ceder ante la codicia, sino sembrar desde la sabiduría. Pero quizá lo más conmovedor es que no guardó rencor. Abrazó a su hijo no cuando él lo mereció, sino cuando ella estuvo lista. Le mostró que el perdón no es olvido, sino libertad. Que se puede reconstruir lo roto cuando hay voluntad y humildad. Y finalmente, al encontrar a Santiago, entendió que la vida siempre tiene segundas oportunidades. Incluso en la vejez, incluso después del desamor, es posible abrir de nuevo el corazón y comenzar una vida distinta, más liviana, más auténtica. Esta historia es un homenaje a todas las mujeres mayores que han sido silenciadas, usadas o descartadas, pero que siguen teniendo dentro de sí una fuerza invencible. Porque como Magdalena nos enseñó, la dignidad no se pierde cuando otros te fallan, sino cuando dejas de creer en ti. Y ella nunca dejó de hacerlo. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. ¡Hasta luego!